¿cómo están? Mi nombre es Laura Muri, me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos aquí con el licenciado Joel Torres, que vamos a tocar un tema de mucho interés. Si tú eres empleado o si tú eres patrón, sin duda que este tema te va a interesar, así que te invito a que veas toda la entrevista completa. Y bueno, vamos a platicar sobre la norma 035, qué es, en qué consiste, a quién beneficia, a quién perjudica. Así que buenas tardes, licenciado, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de comentar estos temas tan importantes y de tanta trascendencia, tanto para patrones como para trabajadores. Así es. Y platícanos, ¿en qué consiste esta norma 035? ¿Qué es? Es una norma que viene de Europa, o sea, se copiaron ahora, en vez de copiar a Estados Unidos, se le copió ¿A Europa? A la Unión Europea. Es un tipo de prestaciones, quizás psicológicas, como le llaman algunos, y viene también mucho de la mano con todas las modificaciones a reforma laboral y de la hora de las inspectorías laborales si quiere pues obligar a Estados Unidos a México. Ahora, mucha gente piensa que quizás las multas que vienen por parte de la Secretaría pues, va a ser para los trabajadores y pues no, o sea, también esas son fake news que hay que aclarar. También dice que el patrón debe de evitar el estrés al trabajador. Sí y no, quizás hay un juego de palabras. Sí debe crearse ciertas condiciones. La verdad la norma es sencillo de alguna manera aplicarla a la empresa, pero sí mantiene ciertas obligaciones y tiene ciertos conceptos que jurídicamente tienen muchísimas implicaciones. Uno de ellos es el concepto de trabajar, por ejemplo, porque uno como patrón puede decir, pues tengo 15 personas en la nómina, pero supongamos que es una asociación civil en la cual hay mucho voluntariado. O quizás otra empresa en la cual tiene prestadores de servicio social. Pues no es mi nómina, no es mi empleado, ¿no? O sea, lo que todo el mundo pensaría. Pero para efectos de la norma, el concepto de trabajador va sobre la relación de subordinación. O sea, también entra, también le... Sí, totalmente. O sea, si yo tenga voluntarios, prestadores de servicio social y empleados por outsourcing, para efectos de la norma, yo, patrón, debo aplicar la norma y debo de evitar las situaciones de estrés a los trabajadores, o evitar los factores de riesgo psicosocial que vienen en la norma. ¿Y qué es un factor de riesgo psicosocial? Mira, así como lo viene definido en la norma, es todo aquello que te puede causar migraña, que te puede causar estrés, que te puede causar insomnio. Todo eso es un factor de riesgo psicosocial. Entonces, si tienes este concepto, por ejemplo, si esta pared fuera roja y a mí me causa ansiedad, es un factor de riesgo psicosocial. Ok. Porque al final de cuentas esa percepción del trabajador. Si a mi trabajador pienso también que las condiciones de mi trabajo son peligrosas e inseguras, y quizás no porque el trabajo que yo desempeñe, sino incluso por el entorno, la localización de mi trabajo. Por ejemplo, es muy común, ¿no? De que tengas dolor de columna, de huesos y demás, y la silla en la que está el trabajador, si es de oficina, por ejemplo, no es la adecuada. También un factor de riesgo psicosocial, y también salió también una nueva norma, el 036. En esta norma, la 036, dice que debe tener ciertas condiciones de seguridad cuando un trabajador levante pesos, objetos de más de 3 kilos. O sea, la verdad es muy poquito, pero desde 3 kilos en adelante es cuando ya debe de cuidar y establecer ciertos protocolos de la empresa. ¿Y qué pasa cuando el patrón no le brinda estas herramientas necesarias para la protección de la persona? Si tu patrón no te cumple con las condiciones de seguridad propias del trabajo que estás desempeñando, también se puede denunciar a la Secretaría del Trabajo, se mandan inspectores y pues al ver que no tienes las herramientas suficientes, el caso como tú dices, quizás una faja si estás trabajando con objetos pesados, te dar una multa y aparte te deben de proporcionar todos estos elementos de seguridad. Y si a eso le añades de que aparte de estas normas, de la 030 si no me equivoco, va la 035 que también te la van a aplicar, pues como patrón sería una doble multa. O sea, una puede ser hasta 535,000 pesos y la otra pues súmale otro $500,000 de pesos. Entonces ahora sí, ¿qué empresa va a poder soportar ese tipo de multas? O sea, por muy productiva que sea la empresa, por muchos ingresos que tengan, pues no vas a estar usando o invirtiendo, o sea, usando tus inversiones, tus utilidades para crecer, estar pagándole multas al gobierno, pues no, ¿verdad? Y en cuestión de los patrones, ¿qué pueden hacer cuando ya identifican que alguno de sus trabajadores o más trabajadores de su equipo pues tienen esta condición, ¿no? Tienen este estrés? ¿Qué prosigue? ¿Qué pueden hacer?
Atendiendo a la norma, dependiendo del factor de riesgo psicosocial, son las medidas a tomar. ¿Sí? Y eso también no está muy claro en la norma, porque, por ejemplo, que no son buenos trabajando en equipo, ¿no? Si vas a la parte de los entornos organizacionales favorables, pues un patrón puede decir, no, pues yo le organizé la carne asada, o les organicé un torneo de fútbol, que son las medidas a tomar. Pero bueno, suponiendo que tienen muy alto otro de los factores de riesgo psicosocial por la carga de trabajo. Cuando es un jefe pues muy hostigante o que trata mal al equipo, lo pueden llevar a una prestación psicológica, que sería mandarlo al seguro social. Pero la norma 035 obliga a los patrones de que no solamente una institución pública debe de mandarlo o te abre la puerta para que lo manden a una institución privada y con cargo obviamente del patrón. Pero con esta nueva norma 035 dices, bueno, pues no lo tendrán en el seguro porque no hay disponibilidad, porque va a ser algo que va a pasar. Dice, bueno, pues la norma te obliga a mandarlo a una institución privada y obviamente pues el costo es alto. Claro. ¿Y qué pasa cuando el trabajador, el patrón, qué pasa cuando no le tiene ni seguro, lo tiene en condiciones de estrés muy desfavorables y no lo atiende en cuanto a las enfermedades que pudiera llegar a tener también el trabajador? Vamos a pensar en ese que es el peor escenario. Ya sea el trabajador, un familiar, un amigo del trabajador que está viendo todas estas condiciones, puede haber una denuncia por parte de cualquier persona que tenga conocimiento de que esto está pasando ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pues de ahí se le hace una inspección extraordinaria de la empresa y puede haber multas hasta 500,000 pesos. Esa es otra. El trabajador puede demandar al patrón por hostigamiento, y si no está aplicando la norma 035 y tiene todas esas condiciones que tú dices, pues obviamente va a ganar la demanda laboral, la indemnización constitucional. Pues puede también hacer una demanda administrativa en las cuales pues es parte del procedimiento que ya se está fijando. Pero supongamos que es un trabajador de gobierno municipal o gobierno del estado, sí, esos jefes hostigosos que no faltan. Nunca faltan. Sí, y uno por temor, un trabajador de gobierno, que no, es que no voy a demandar, me van a correr y demás. Te quedas callado. Sí, uno tiene la opción, o una, pues de la que yo mencioné, la indemnización por la vía civil, la demanda laboral, en la que obviamente perderías tu trabajo, o sea, porque es una causal de terminación de la relación laboral, o puedes demandar también administrativamente, porque ya que pruebas todo el acoso laboral, todo el móvil en el cual fuiste objeto, con una demanda administrativa pueden remover a tu jefe o inhabilitarlo incluso por determinado tiempo. En cuestión de los trabajadores de gobierno, entonces llega a ser la ley más agresiva para ellos. Sí, porque al final de cuentas, por ser trabajadores del gobierno, o sea, los jefes pueden ser demandados, los remueves y ahí ya no te van a correr. O sea, puedes pedir por la vía civil una indemnización y por la vía administrativa puedes obtener, con todas las pruebas, lograr que no te corran a ti, sino que corran a tu jefe, lo pongan en otra área o incluso lo inhabiliten. ¿Qué pasa cuando hay de esos empleados tóxicos que en todos los lugares hay? ¿Qué ocurre cuando quiere demandar al patrón por el estrés que vive, pero no nada más laboralmente, ¿no? Sino también por las deudas, la familia, los problemas en general que tenga? ¿Qué pasa? ¿Hay una protección también para el patrón? Lamentablemente no hay una protección tal cual. Lo que se puede hacer es también aplicando norma 035, parte de los factores de riesgo psicosocial que identifica o de los entornos organizacionales favorables es de que si tienes un empleado así, obviamente todo su entorno laboral, o sea, su compañero de trabajo, pues lo van a acusar ahora sí, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, ahí sí tendrás que tú prescindir o evaluar si es un buen trabajador, al final de cuentas muy productivo, pero muy hostigoso, o si la verdad no te conviene tenerlo ahí, entonces lo mejor sí sería pues, que prescindas de los servicios de esa persona. Licenciado, mencionaste que el primer paso es sobre la norma 035, pero después, ¿qué sigue? Bueno, aparte de la norma 035 sobre estrés laboral, cuestionarios y demás, lo que viene, o sea, hay una iniciativa ya aprobada en la Cámara de Diputados, está en el Senado de la República, está viendo todo su proceso legislativo, en la cual se están actualizando la tabla del IMSS en relación al estrés laboral. Entonces, a más tardar en este año, no debe pasar más tiempo, te vas a poder, tu trabajador, incapacitar por estrés laboral. Ya sea un día, 2 días, una semana, dependiendo del nivel de estrés que tengas. Y obviamente pues esto le va a costar mucha alarma al patrón, porque no solamente es que se te incapacite una persona, sino que las cuotas y los riesgos de trabajo pues te va a aumentar la cuota patronal. ¿Qué es lo que ya está en vigor ahorita? Mira, la obligación de los patrones
en este primer año que entró en vigor la norma, la verdad son cosas muy sencillas. Es tu declaración de principios, pegada en un lugar visible, en el centro de trabajo, y aparte, identificar acontecimientos traumáticos severos. Un acontecimiento traumático severo es cuando un trabajador siente que está o estuvo en peligro su vida o su integridad física, no solamente en el centro de trabajo, sino también en el traslado de su domicilio al trabajo y de regreso. Y bueno, para todas aquellas personas que están en búsqueda de asesoría. Sí, mira, nosotros damos cursos de capacitación para las empresas, damos pláticas informativas para los trabajadores, ayudamos en la implementación de los cuestionarios. Y también es muy importante mencionar porque ya hay algunos software que la gente de recursos humanos, que es normalmente el área encargada de aplicar la norma 035, dice, yo con el software ya cumplí. Pero no, nada más es una parte. La aplicación de los cuestionarios, porque el software no te interpreta los resultados, nada más te los da. O sea, no te sugiere medidas a implementar. O sea, es como un 30% del proceso. Sí, un 30%, porque a partir de ahí debes de aplicar medidas para disminuir los factores de riesgo psicosocial y luego debes de tener evidencia de que tú aplicas las medidas por trabajador, por área de trabajo, por centro de trabajo. Y porque al final de cuentas, cuando llega el inspector, según lo que dice la norma, establece la obligación al patrón de tenerlo todo por escrito y todas las evidencias por escrito. Entonces no te van a estar esperando ya que descargues todo de la nube. Entonces, sí, eso es un dato muy importante a considerar. Nosotros pues damos todo el servicio completo, desde el curso de capacitación, la implementación, la sugerencia de medidas, hacemos la elaboración de las carpetas de evidencia y en dado caso que llegue un inspector a la Secretaría del Trabajo, también atendemos la inspección. Muy bien. Para más información sobre este tema y sobre algo más en general, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Con quién? Se pueden comunicar directamente aquí a mi celular, 614-504-1012. Tenemos nuestra oficina de Troya Consultores aquí en Ramírez Calderón, 1407, Colonia San Felipe. Ciudad Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua. Así que, queridos amigos, para más información, comuníquense. Y bueno, muchísimas gracias, licenciado Joel. Nos vemos a la próxima. Claro, un gusto.